Dicen que en Halloween las almas perdidas vagan buscando lo que dejaron atrás. Que si escuchas un susurro a medianoche, no es el viento, sino alguien que te llama por tu nombre. Halloween ha comenzado y tú eres la próxima historia de terror. Bueno, especial Halloween 2026. Hoy tenemos un episodio súper de terror y de miedo. Hace tiempo nos contactó un oyente, un seguidor nuestro, contactó a Veleta y nos contó una historia, y Fran es el que se encarga de contactar con los invitados. Y bueno, él se puso en contacto con este hombre y lo invitó al programa, pero por circunstancias personales, por motivos que no quiso darnos, nos deja contar su historia. Él no va a venir, no quiere dar, no puede dar la cara, y mediante Fran, hoy está Fran con nosotros, que ya lo conocéis detrás de cámara, pero bueno, hoy está con nosotros. Y viene cambiando nombres, cambiando términos y cambiando ubicaciones, pero viene a contar una historia que está basada en hechos reales, ¿vale? Y si no me equivoco, yo la historia no me la sé, porque ni siquiera me la quiso contar él a mí, para que me pille a mí de imprevisto. Creo que vamos a hablar de la Ouija. ¿Es así, Fran? Exactamente, de la Ouija. De la Ouija, señores, mucho respeto en un especial Halloween que viene, como ya habéis visto aquí en Veleta. Veleta se ha transformado hoy para todos vosotros, o sea que sin más dilación empezamos con nuestro querido Fran, productor manager. Bueno, Grego, muchas gracias por la invitación. Tú estás invitado todos los días. Sí, todos los días, ¿no? Bueno, como tú bien has dicho, el oyente pues contactó con nosotros y yo soy más o menos que se lleva el tema de los correos y todo eso, ¿vale? Y sí es verdad, pues que estaba un poco indeciso en querer contármela porque es muy fuerte. O sea, pasó en su infancia. Y yo, mira que he estado tiempo detrás de él intentando que venga al podcast y no había manera. No había manera. Pero es que es normal. Es que, mira, yo he estado redactando porque él nos mandó un correo electrónico y quieras que no, pues tienes que poner cosas para poder redactarlo bien. Y voy a intentar, pues, ir leyéndola y narrando lo mejor posible. Pero hay cosas que tengo que mirar sin... Sí, pero que la gente no se olvide que son basadas en hechos reales. Sí, basadas totalmente en hechos reales. Y hemos cambiado, nos dijo que cambiáramos los nombres, la ubicación, sobre todo la ubicación, porque de hecho todo ese sitio todavía existe. Él no vive allí, ya conforme vaya narrando la historia se va viendo, pero que sí, todo sigue tal cual se quedó en su tiempo. Y bueno, vamos allá a ir pronto a eso. Pero antes de empezar, vamos a hablar del Halloween. ¿Qué recuerdos tienes tú de Halloween? ¿Qué significa Halloween para ti? Halloween para mí es una de las fechas que más me gusta del año. Hay dos fechas en el año que me gustan, sobre todo Navidad. Navidad me gusta mucho, pero Halloween es como algo especial, porque es el mundo entre lo sobrenatural y lo físico, que se juntan. Esas semanas se unen en una línea muy estrecha. Y tú no notas cuando llega la semana de Halloween que se convierte todo diferente. ¿Tú no notas eso? Cambia la energía. Cambia la energía, ¿verdad? Estamos todos con el tercer ojo un poco más abierto. Y como que la energía sale, no entra mejor. Pasa uno por los espejos y no quiere ni mirarse en el espejo. Hay familias que, sobre todo, son muy creyentes de Halloween, porque aquí tenemos la creencia de Halloween que lo hemos americanizado, ¿no? Pero lo que veáis en México y en todos esos sitios, Latinoamérica, lo que es la Santa Muerte y todos esos sitios, son muy creyentes. Entonces hay muchas familias que tapan los espejos, porque suelen decir que son portales. Los espejos son portales. Son portales. Es que, de hecho, yo tenía un espejo en mi dormitorio y terminé quitándolo porque ya empezaron a pasar cosas. Que es lo que decía al principio, ya hemos hecho... Este es el primer especial Halloween como tal, pero hemos hecho algún episodio de terror. Hemos contado historias con Diego, hemos contado historias con Guada. Y la gente no sabe, pero cada vez que hemos tocado este tema, siempre ha pasado cosas, sobre todo en los temas de sonido. No sé por qué,
yo he grabado los sonidos y cuando llega a la casa te he dicho, Grego, que no está el sonido de la grabadora. Eso es lo que iba a decir. Ahora que cuando hemos grabado con ellos, y bueno, a muchos lo habéis visto, otros no, si no lo habéis visto, con Diego tenemos un directo en el antiguo sitio donde grabábamos, que ahí se ve en vivo y en directo cómo se mueve la maquinaria, la herramienta que buscan entes. Y ahí se ve, y en una de ellas captamos en la cámara Sí. un ente. Luego Grabamos ya al fondo y ahí no se ve nada, no hay nadie. Y la cámara estaba reconociendo a un ente moviéndose. O sea, para mí eso ha sido lo más fuerte que hemos hecho. Bueno, tú ya has visto mis vídeos de moverse la lata de cerveza, de abrirse las puertas, de tener una peste. Recuerdo un día que estábamos grabando y terminamos de grabar un día. Era Que yo la creo una que de la mañana. todas estas cosas no las hemos contado en el podcast nunca, No. pero era la 1 de la mañana, terminamos de grabar un episodio de miedo también y de repente empezó a oler un olor a azufre quemado, a una peste a muerto, Que nos tuvimos que que ir nos ya. miramos y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y para los que no sabéis mucho de esto, cuando huele así de mal, algo te está diciendo que estás molestando y mucho. Y ese día habíamos tocado temas de personas que ya no estaban aquí y estuvimos hablando de esas personas. Y de hecho hay un episodio que aún está guardado en nuestro disco duro. Sí, que no se ha publicado. No se ha podido publicar porque es uno de los que dice Fran, de los que cuando terminamos de grabar, como siempre, el sonido desaparece misteriosamente, se va. Otro episodio reventó algo, se pegó también un portazo y cuando Diego trajo sensores no paraban de pitar los sensores. Ese episodio sí que está grabado y ahí está, ahí se ve Sí, perfectamente está todo cómo los documentado. Más episodios que pitan. yo, lo que ve la gente ya está el vídeo editado, pero lo que es el sonido limpio lo tengo yo lo escucho en mi casa con los cascos y ahí cuando se escucha los sonidos, había sonidos de como perros ladrando, sonidos. Yo estaba, como estoy grabando detrás, también siento sensaciones por detrás como si te estuviesen tocando, el frío. Y claro, eso la gente no lo sabe. Pero bueno, ya está. También sabes que hay gente que te va a decir, mira, estos dos locos hablando de Sí, esto. bueno, y pero habrá habrá gente de todo tipo que no ni nos querrá ni nada, pero bueno, ahí estamos. Habrá gente que no crea en eso y es respetable, pero cuando tú vives experiencia y lo vives en tus carnes, te cambia mucho el chi. O sea que la Halloween yo lo recuerdo más que como Halloween como tal, yo lo recuerdo como una fecha de cementerio, de reunirme con la familia, de cementerio, de ir a visitar, más cristiano, ¿no? Más españolizado. Y, y recuerdo de que era como en Semana Santa se ven las películas de los días del Señor. En Halloween era como que en la tele antiguamente, antes que existiera Netflix, que los niños dirán, o sea, pues antes echaban películas en abierto, en Antena 3, en todos esos sitios echaban películas buenas, no era simplemente, no, si no tienes Netflix, ahora hoy en día si no tienes Netflix no ves películas. Pero bueno, Antes, en los años 90 había 5 canales. Claro. O sea, ahora hay 20.000 canales. Claro, y 5 claro. canales eran todos los años las mismas películas, pero de miedo. Ahora, según la época, claro. ahora en el cine te ponen una película de estreno y te ponen 2 o 3 escenas que son las más terroríficas, que no tienen nada de terror. Que va. Y luego ves la película entera y dices, he pagado un dineral para ver esta película. Y Sí, no, sí, ya ha cambiado mucho, pero yo me acuerdo de que podíamos ver. Mis padres no me dejaban mucho, pero bueno, siempre uno veía alguna peliculilla, luego se cagaba vivo. Yo de chico he pensado siempre, un miedo que yo he tenido de chico. Monstruo debajo de la cama. No he tenido miedo al hombre del saco, no he tenido miedo a la sombra, no he tenido miedo a nada. yo creo que El hombre del saco al final fue una historia real, pero no También. tiene nada que ver de fantasmas. Claro. O sea que la gente ya le ha puesto, le hizo una película y la han hecho como de miedo, pero no es totalmente diferente. Hablan de un criminal. O sea que no es de miedo. No ¿vale? tiene. Pero bueno, lo esa- asociamos al miedo. Claro, pero un niño le teme, pero yo era miedo a los monstruos debajo de la cama, pero por las películas que veíamos en Halloween. Yo a las muñecas esta, mi hermana tenía una muñeca aquí de así de 1 metro, de esa antigua, y yo cada vez que pasaba en mi casa por el lado de la muñeca la miraba y luego a la vuelta otra vez la miraba por si había cambiado de posición. Y me tiró esa muñeca, mi madre seguramente se acuerda de esa muñeca. Yo pasé unos años, pero traumatizado con la muñeca esa, digo, ¿no? Y menos más que nos cambiamos ya de casa y esa muñeca desapareció. Si se llega a llegar a mi madre esa muñeca a la casa, digo, me voy de la casa. Las muñecas, yo no sé quién era capaz de mirarla fijamente a los ojos durante más de 5 o 6 segundos, porque claro, tú estás pensando Imposible. cómo parpadea la muñeca
Y más si has visto el muñeco diabólico. Claro. En aquello entonces, que fue... En aquello entonces tenemos, haciendo un resumen muy grande, tenemos Poltergeist, tenemos La Niña del Exorcista, Yo te puedo hablar de tenemos 20.000 películas. Verónica, pero todas esas películas que Sí. estamos nombrando son de los años 80-90, que esas sí eran películas de miedo de verdad. Mm. O sea, esas más de uno salía traumatizado allí, no como tú dices, las películas de hoy en día. Que hoy en día son sustos, que no es miedo, y han cambiado eso por sangre. O sea, que ahora hay matanza y sangre para darle un poco de morbo, pero en realidad, thriller psicológico, pues son todas esas películas de los años 80-90. O sea que. Tú me has preguntado a mí antes qué para mí Halloween, ¿no? Mm. ¿Qué significa para mí Halloween? Pues yo Halloween, yo recuerdo... Yo soy un poquillo viejo, bueno. Soy joven, ¿no? Pero soy un poquillo viejo. Pero yo recuerdo que yo chiquitillo era un cagado para ver las películas. Yo me ponía... Mi padre y mi madre me miraban y yo me ponía los cojines así y veía... Con los cojines y con las manos así. Hasta que llegó un momento que no sé en qué edad que dije, hasta aquí. Y entonces ya sabes tú que el terror me acompaña en la espalda. O sea, el terror. Pero yo te puedo hablar que yo, para mí Halloween era llegar a Halloween y hincharme de ver películas de terror. Y siempre me echaban 2 películas en la televisión. Era la de Poltergeist, que las tengo todas. Las tengo en DVD, pero las tengo todas. Y una que me marcó, que seguramente hay niños de hoy en día que no la conocen. Yo te he traído aquí un libro que tiene exactamente... Es un DVD, un libro, ¿vale? Tiene exactamente 16 años. Desde lo que lo tengo yo. Y esto para mí es la película más terrorífica del año. Del año no, De la historia. De la historia, ¿vale? De la historia. Y esto fue... Esta película la estrenaron en el 1973. Vale, tú no sabes que esta película cuando la estrenaron en los cines llegó a recaudar, el tiempo que estuvo en cartelera, llegó a recaudar 160 millones de euros. Ahora lo convertimos en euros. Y en cartelera solo en Estados Unidos, porque se estrenó en Estados Unidos. Y a nivel mundial se recaudó 400 millones de euros. Que no es poco. Que se dice pronto. Para una película de 1973, que no hay ni efectos especiales que lo hay ahora con ordenador y todo eso, que fue todo manual. Y la gente cuando fue a ver esta película en estreno, la gente salía vomitando, salía mareada, ¿vale? Había hasta ambulancias en la puerta de los cines. Wow. ¿Vale? Esta película es nada menos que la del Exorcista. La auténtica película del Exorcista. ¿Vale? La película del Exorcista, que yo digo que, mira, sé que se me ponen los pelos de punta. Nunca me cansaré de verla, pero. Y claro, esto, mira, escúchame, esto es en DVD, ¿vale? Esto es un DVD que yo te digo, este tiene 16 años. Lo tengo de hace 16 años. Y aquí pues te explica toda la historia, ¿vale? Pero es que estas son imágenes que... Podríamos hablar un día de hacer un especial Exorcista y hablar con algún cura sobre esta película porque tiene historia detrás de cosas que pasaron Sí, en realidad con los actores y con gente que... Yo el tema de la película de Exorcista lo sé todo. Lo sé, que, como tú dices, bien dices, que pasaron cosas antes, durante y después del rodaje. Cuéntate alguna, antes de meternos con la historia. Te voy a contar algunas. Pues parte del escenario del rodaje del Exorcista se incendió el primer día de rodaje. También hubo fallecimientos de familiares de protagonistas que salen en la película. Y sobre todo ¿tú no te recuerdas la escena que sale de Regan? El nombre de la película es Regan. La actriz se llama Linda Blair, que sale como dándose cabezazo en la cama. ¿No la recuerdas? Sí. Pues resulta que tanto ese se hizo pedazos, se hizo muchísimo daño en la espalda, eso nadie lo sabe. Y estuvo por lo menos casi cerca de un mes sin poder seguir rodando la película. Más cosas que han pasado, pero bueno, ya si quieres, si la gente quiere, haré un especial solo de Exorcista o de otras películas más, porque hay muchísimas películas. Pero esta es espectacular. Es que esto pasen los años. Es una película que podemos analizar Sí, y abrir en canal porque tiene muchísimo, Sí. muchísimo que contar. Aquí podemos hablar de la película Exorcista, pero por horas. Y yo digo que pasen los años, para mí, y seguramente para mucha gente que nos está viendo, la más terrorífica de todos. Yo a día de hoy a mi hijo no le dejaría verla. No, esa película es muy fuerte. No Ahora porque mismo, los años que salen. tiene. No porque salen cosas sangrientas y todo eso, es porque a mí me impresionó. Yo con la edad que tengo, la sigo viendo. Yo esa película la he visto ya 20.000 veces, pero yo digo, llega Halloween, ya es que cualquier día la pongo y la veo.
pero que da igual las veces que las veas. Tú recuerdas, yo para mí la escena más impactante que me ha impactado hoy, porque hubo dos versiones de esa película. La estrenaron en 1963, pero es que luego en el año 2000 hicieron como un reestreno, ¿vale? Que pusieron El Exorcista, el montaje del director. Lo que hicieron es meter 11 minutos más de película y como escenas prohibidas, que en aquello entonces no podían ponerlas en los cines, ¿vale? Y una de las escenas que sale en ese reestreno fue cuando baja la niña por las escaleras, haciendo el puente. ¿La recuerdas? Oh my God. Oh my God. Ujú. Eso es espectacular. Cuando bajaban para atrás, ¿no? Haciéndose el puente Sí, para haciendo atrás el por la puente para escalera. atrás. Y si ves lo que es el making of de esa escena, no tiene nada que ver con los efectos especiales que se hacen ahora. Los efectos especiales los hacen con el ordenador, pero aquello entonces, si tú ves, todo es todo casero. Pero como es tan raro, además, decimos que esto está basado en hechos reales, ¿eh? Que eso hay que hablar primero, si hacemos una especie, esa película está hecha en, que lo sé también, en un hecho real, basado en hechos reales, esa película, ¿eh? De una persona que estuvo Sí, poseída. no, de un niño. También en Estados Unidos. Me va a dejar con las ganas ya de destripar esa peli. Pero bueno, vamos a... Mira, voy a proponer una cosa. Voy a proponer una cosa que lo he escuchado esta mañana y voy a copiar la idea. Lo voy a poner difícil, ¿vale? Ahora mismo el alcance que tenemos lo voy a poner difícil. Si llegamos a los 500 likes en el episodio de YouTube, no en el reel o en el short, sino en el episodio completo. Vamos a poner también por visualizaciones también, ¿no? Bueno, vamos a darle 500 likes. ¿Sí? Sí, vamos a darle Venga. 500 likes. Que ya es difícil, ¿eh? Sí. Que ahora mismo... Yo creo que es imposible. Va a Por ser lo menos imposible, pero claro, es que lo que vamos a tratar no es moco de pavo, entonces no lo quiero poner tampoco tan fácil. Si os mola el tema este de miedo, si llegamos a 500 likes, Fran y yo hacemos una sesión de Ouija con un especialista y lo documentamos todo y lo subimos en otro especial terror. Si queréis, nada más que iros al episodio, darle like y si lo queréis ver lo veis entero. Pero si llegamos a los 500, lo hacemos. ¿Eh, Fran? A mí me parece bien. Y llamamos a algún experto de los que tenemos nosotros aquí ya por el programa. No hagáis los 500 likes. Vamos a ver, lo he puesto difícil porque la verdad Sí, que son muchos likes. Pero bueno, el Son alcance que muchísimos tenemos es likes. difícil, pero con el alcance que tenemos somos felices, ¿verdad? Sí, hombre, Esto lo claro. hacemos con pasión, lo hacemos con Hombre, ganas y lo hacemos con ilusión, que es lo que nos... Y lo bien que nos lo pasamos nosotros aquí. Con Y la nuestra historia. gente que nos acompaña, ¿eh? Esos son los mejores. Y que nos apoya, Esos son los mejores. están con nosotros y eso es lo que nos hace que sigamos en este proyecto. Hombre, claro, gracias a todos los que lo compartís, que toda la semana vemos la estadística del canal y engañan mucho. Lo que la gente ve, el alcance que tienen los episodios de visualizaciones, a lo que realmente hay detrás de compartidos, de descargas, de comentarios, de historias, nosotros estamos súper contentos de que íbamos creciendo cada día más. Nosotros nos hemos planteado hasta de coger y hacer... no especiales, sino episodios solo de terror, pero claro, la esencia de Veleta es al final hablar de toda la historia. Lo mismo te hablamos de Truco Rumano, que te hablamos de La Niña Exorcista, que te hablamos con de José Ortiz. Aquí hablamos de todo, pero que sí tuvimos una época, Fran y yo, planteándonos hacer un podcast solo de terror, porque nos encanta el miedo, lo paranormal, lo que no tiene explicación, y lo estuvimos planteando, pero oye, nunca se sabe. Por ahí vamos haciendo cositas. Bueno, vamos a dejarlo con nuestro público a ver que nos dé los 500 likes y vamos... Ya tenéis tarea. Y que nos anime. Ya tenéis tarea. Empezamos con la historia. Nos ponemos ya serios, ¿no? ¿Quieres empezar o no? Sí, vamos a empezar. Yo estoy ansioso porque desde Sí, que te bro, ya escribió y me lo comentaste y que yo tengo ya ganas de saber la historia. Bueno, ya te dije que no te lo iba a decir nada porque quiero que te pille de imprevisto. Porque Vamos a ver. si te cuento la historia antes no tiene gracia, no te pilla bien. Entonces quiero ver cómo reaccionas. Ya hemos dicho que todo lo que hemos grabado siempre ha pasado algo. Sí. Veremos a ver hoy qué vela se apaga, o qué luz se va, o qué petardo suena. Vamos a O ver. sea que. Fran, Voy a intentar narrarlo lo mejor posible. Aquí la tengo escrita, ¿vale? Pero es imposible no leerla porque si fuera una historia mía, pues yo te la contaría. sí, no, pero Suerte, tú. Pero yo voy a intentar contártela bien, ¿vale? Empezamos la historia. Bueno, esto empezó un octubre del año 92. Tú recuerdas Sueños Bonitos del año 90, ¿no?
Claro que lo recuerdo. Era yo un niño y estaba todo en plena infancia. Bueno, un suceso tan impactante y doloroso en un pequeñísimo pueblo del norte de Europa. Como hemos dicho antes, hemos cambiado las ubicaciones, ¿vale? Sí es verdad que no en España, Fuera de España. es fuera de España. Vale, una niña con tan solo 8 años, cuando terminó el colegio, cruzaba el paso de peatones, ¿vale? Lo esperaba el autobús enfrente y... Bueno, no me he dicho el nombre, es que me pongo hasta nervioso, tío, es que ya he leído tanto esta historia que me ha impactado. Ashley, Ashley. una niña de 8 años, ¿vale? Se dedicaba a pasar el paso de peatones donde la esperaba el autobús, que la llevaba de vuelta a casa, y en ese momento pasó un coche a toda velocidad y ya sabes lo que pudo ocurrir, ¿no? Se desvivió. La gente mirando para todos lados qué había pasado, que la gente chillando, la gente se hacía en grupos. Llegaron en el momento ahí donde estaba la niña, bueno, donde estaba el suceso. Y no había nada que hacer. O sea, te recuerdo que fue en el año 90 y ahí no había ni móviles, no había ni cámaras de seguridad, ni cámara como ahora hay en las calles de vigilancia para el tráfico y no lograron ni coger la matrícula ni coger a la persona. O sea que no pudieron hacer nada. ¿Vale? Yo quiero que que recuerdes este suceso, ¿vale? Porque este suceso te va a dar un vuelco en la historia. Aquí empieza todo, ¿vale? Pero es que esto no es el protagonista de la historia, ¿vale? Esto... Y quiero que lo recuerde a la gente. Es un detalle importante Sí, un detalle en esta historia. súper importante. Vale. Mejor no te la describo la historia, ¿o sí? Sí, hombre, claro. ¿Quieres? Enterita. Bueno, aquí entra el protagonista de la historia, que le hemos puesto el nombre de... Bueno, le he puesto el nombre de Jaime. En aquel tiempo tenía 10 años, era un niño feliz, un poco tímido, pero sobre todo responsable. Sobre todo él me dice que la vida le dio una lección de vida, porque él se quedó huérfano muy pronto, a muy pronta edad. Y él vivía con su abuela. Y entonces ya sabes que con 10 años en esa época o sobrevives o te quedas atrás. No es como ahora los niños los tenemos y los tenemos entre algodones. Que se cae lo cogemos. Pero allí en 10 años el niño iba solo al colegio, cogía el autobús y hacía la compra. O sea, totalmente responsable. ¿Tú dejarías a tu hijo que cogiera el autobús ahora mismo con 10 años? No, hoy en día es imposible, impensable. Bueno, seguimos. Recuerdo que al principio de la historia te dije que era octubre. Se acercaba a Halloween. En aquel tiempo, los colegios, ¿no te acuerdas de los colegios que antes, cuando llegaba la semana de Halloween, ensayaban por la típica obra de teatro de Halloween, que había disfraces? Pues, los colegios a lo mejor hacían en cada clase, decoraban Halloween a vez que ganaba el concurso, por lo menos en el mío. Sí, no sí, sé si en el tuyo. Sí, se hacían, ¿Tú recuerdas? Claro, los concursos de Halloween o de dibujar calabazas, sobre todo los niños más chicos, claro. Jaime recuerda perfectamente el día que le cambió todo. Y fue el 18 de octubre de 1992. Voy a hacer un pequeño inciso. Sí, tú pregúntame. Hoy he escuchado una historia que decía, esto no tiene nada que ver con la historia, esto es que al decir tú el dato me ha venido, es que esta mañana he escuchado una historia en la que una muchacha de 14 años le preguntaba a una ouija que cuándo sería su último día. Y le dijo que el 18. Con esas cosas no se pueden jugar, ¿eh? Y no, es que no debes de preguntar cuándo va a ser tu último día a una ouija. Ni meterte en la aplicación del móvil, que hay aplicaciones cuando es tu hora de fallecimiento, tu día. No, porque eso no es una cosa que no se debe hacer. Y al Juegas decir con el fuego. 18 de octubre me ha venido a la cabeza, es lo que escuché, qué casualidad, ¿no? Que escuché esta mañana yo el 18 también. El 18 es un número que hoy está empezando a ser un poco maldito, el 18. Continúa, ¿Sí? continúa. Vale. Jaime recuerda que ese día estaba en la clase de matemáticas y le preguntó a la profesora si podía ir al cuarto de baño. Le dijo a la profesora que sí, pero que no tardara en llegar. Vale.
¿Tú recuerdas los colegios antiguos? Yo es que me pongo en situación y yo recuerdo mi colegio. Eso, cuando tú ibas al cuarto de año, las clases estaban dando su hora de clase y cruzabas todo el pasillo entero. No había nadie en el pasillo. Cruzabas todo el pasillo y ibas dejando la puerta a tu lado derecha y a tu lado izquierda. Claro, estaba en la aula con todos los niños dando clases. Sí, sí, pero no se escuchaba nada. No se escuchaba, pero tú llegabas, veías el pasillo y parecía que eran 2 kilómetros Mm. de pasillo. Mm. Y Llegaba al baño con la losa blanca que eso parecía póster gay. Los baños de aquella época, hoy en día ya no sé cómo estarán los baños, pero. Vale. Cuando entró al cuarto de baño, lo que va a pasar a continuación cambió totalmente. Lo cambió todo. Para él lo cambió todo. Escuchaba como unas voces de unos niños, ¿vale? Que estaban diciendo como unas preguntas. Decían como, ¿hay alguien aquí? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Te acuerdas también? Yo te digo te acuerdas porque me gusta que recuerdes, porque yo recuerdo muchas cosas. Es que esta historia me he puesto en el papel y es que prácticamente lo que en esos años eran. Da igual que el colegio se fuera en el norte de Europa que fuera en España. Todos los colegios eran iguales. Y los cuartos de baños también eran iguales. Las puertas, ¿tú recuerdas las puertas que por abajo había como medio metro que no había puertas? O sea, que tú Claro. te podías agachar y veías a lo mejor los pies de la persona. Claro. Ay, Dios mío. Bueno. Esas voces provenían de a través de una puerta, como hemos dicho. Pues Jaime se agachó y luego logró ver a 3 niños sentados con una tabla que desconocía, que no sabía. Un niño de 10 años, si no sabe lo que es eso, pues dice una tabla. Pero se fijó en varios detalles de esa tabla, ¿vale? En esa tabla estaba dibujado todo el abecedario entero, de la A a la Z, ¿vale? El sí y el no. Y en el centro, él veía como había 3 niños y estaban con su dedo índice apoyado en un vaso. Y veía cómo se movía. El niño ingenuo, pues dice, pues esto lo está moviendo. Ya están jugando un juego de mesa, de estos de rol o de lo que sea, y lo están moviendo. Pero de repente, bueno, él logró ver a los niños como te he dicho, ¿vale? Y tú te acuerdas, ¿sabes de qué tabla te estoy hablando? Sí, claro, estaban haciendo Ouija. Ouija, ¿no? Que es que antiguamente era súper accesible la Ouija. La vendían en tiendas de juguetes, para el que no lo sepa, la Ouija la vendían como un juguete. O sea, era un juego de mesa. Sí, sí. Y yo también recuerdo que en aquel entonces, como tú dices, en los juguetes y en supermercados, hasta en la televisión. En la televisión salía la Ouija y la anunciaban como para contactar a tus seres fallecidos, pero como si fuera un juego. Sí, sí. Y en esos años, yo he llegado al kiosco a comprarme unos cromos de fútbol y yo llegaba a ver una revista y te regalaban una tabla Ouija. O sea que, como tú dices, que Y es súper en accesible. nuestra época de chicos, ¿quién no recuerda tener un amigo o un conocido en el colegio que haya hablado de la Ouija o decir ha hecho Ouija? Sí, sí. Todos tenemos un amigo que ha hecho Ouija o conoce a alguien que ha hecho Ouija. O sea, esto era muy en nuestra época, sobre todo los 80, 90, era súper común. O el juego de las tijeras de Verónica. Ese tampoco nunca me atreví a hacerlo, ¿ves tú? Lo de nombrar 3 veces a las 12 de la noche a Verónica frente al espejo, ¿no? Supuestamente se aparecía y te clavaba las tijeras. Es que en los años 90. Yo te digo una cosa, yo volvería a los años 90. Sabiendo lo que sabemos ahora. Sí. Y con la tecnología de ahora. Sí, yo volvería a los años 90. Es que a mí los años 90 a mí me apasionaba. Sobre todo el tema este así de terror. Respeto, sobre todo en estas cosas. Hoy en día la gente no tiene respeto por estas Se cosas. ha perdido el miedo mucho a la Ouija y la Ouija es un portal que si se usa bien puede ser bueno, pero si se usa mal puede ser catastrófico. Vale, yo como te he dicho antes, Jaime se agachó y logró ver a 3 niños, ¿vale? Él reconoció a esos 3 niños, no iban a su clase. Y los nombres también vamos a cambiarlos, también por su intimidad. Yo le he puesto el nombre de Luis, Mateo y Pablo. Uno de ellos, el Luis, vio a Jaime y le dijo, ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí. Esas palabras. Lo de no deberías de estar aquí. Él
pues rápido corriendo como alma que lleva el diablo, llegó a la clase de matemáticas, pero vamos, visto y no visto. Claro, se asustó y salió corriendo. Pero corriendo lo siguiente. Claro, pero un niño jugando en una tabla con eso pintado, no me especifica si era una tabla en sí realmente comprada O lo habían pintado. o lo habían pintado, pero que en aquel entonces da igual que fueras comprado que la fueras pintado. Cuando te pones en situación, Es un portal igual. sí, es igual. Da igual que lo Sí. pintes que la hayas comprado. O sea que. ¿Qué te va pareciendo? ¿Te va pareciendo bien o no? Bueno, ya está metiéndose en calor. Está metiendo un poco en calor, ¿no? Vale, finalizaron las clases y Jaime cogió el autobús que le llevaba a huerta de su casa y a la hora de la cena siempre pues ayudaba a su abuela. Vale, como te he dicho antes que él se quedó huérfano de sus padres, que los motivos no me la quería decir, tampoco le quiero indagar porque es una cosa íntima de intimidad. Sí me dijo que no fue un buen suceso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y resulta que Jaime cenando con su abuela era la mayor, pero siempre estaba pendiente de él. Aunque era muy responsable, tenía 10 años, que estamos hablando que tenía 10 años en aquel entonces, siempre ayudaba a su abuela y comiendo o cenando, salió un anuncio en la televisión. ¿Y qué crees que salía en ese anuncio? La Ouija, anunciándolo. Anunciando la Ouija. Pues tú imagínate, a Jaime. Yo te lo estoy contando como él me la ha escrito en el correo, ¿vale? Y me estoy poniendo en situación y yo es que estoy metido Sí, ahora tú mismo en el ahora papel. mismo como si fueras a Jaime. Y cuando vio la tabla y vio lo que era, para qué servía, qué es lo que se podía hacer y qué es lo que podía ocasionar, pues imagínate cómo se le quedó la cara. Pues claro, ya entendió que los niños estaban contactando con el más allá. Se le hizo la pez. El cuerpo dice que se le puso pero pálido. Y no pensó en comprarla para contactar con sus padres. Pues no, pues eso no me la ha llegado a decir. Entonces hubiese sido mejor lo más lógico, ¿no? Que un niño Sí, que pierda a sus padres tenga esa información en ese momento y diga, bueno, pues como lo acabo de ver, puedo yo también jugar esto y hablar con ellos, porque supuestamente era para eso. claro, el fallecimiento de sus padres fue un suceso que lo dejó ahí traumatizado, pero lo dejó más bien dejarlo por el tema de respeto y recordarle como el último día que lo recordó. Tampoco quería. Es que prácticamente esto se enteró de lo de la Ouija prácticamente En ese momento. en ese momento. Entonces tampoco le dio tiempo ni le dio tiempo a pensar, voy a contactar. Es que no sabía si era bueno o era malo. Es que la gente que se dedica al tema de la Ouija, mucha gente que se dedica profesionalmente a esto, pero la mayoría de la gente se lo toma A a cachondeo. broma. Y lo más importante es que no saben cerrar sesión. Sí, eso es muy importante, de cerrar sesión. Es que cerrar sesión lo primero que tienes que hacer es pedir permiso. Y No. si el ente que está contigo te da permiso para que cierre sesión, cierra sesión. Hay casos de que se han dado, que ha venido, han pillado a alguien jugando a la Ouija, algún padre, algún adulto ha pillado y ha tirado la tabla, o la ha roto y ya se ha quedado la sesión abierta. Y ya no se ha cerrado la sesión. Y entonces es cuando vienen los problemas, porque de repente empiezan a pasar sucesos, no se sabe por qué, la gente enferma y dice, bueno, y no hay síntomas, o sea, no hay causa. O sea que. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, sobre todo con la Ouija. Y siempre cuando hablamos temas de esto lo decimos que hay que tener cuidado. 500 likes hemos pedido para hacer una Ouija Franillo. Y grabarla y que vosotros la veáis. Vamos a ver por dónde vamos. Bueno, después de cenar Jaime, pues se fue a dormir. Bueno, dormir. Después de lo que pasó por la mañana con los niños y después de ver el anuncio de la tabla Ouija y todo cobraba sentido. Pues al paso de la noche, Jaime sigue durmiendo. Pero de esas veces que estás durmiendo y que estás notando. Tú estás durmiendo, pero estás notando lo que pasa a tu alrededor. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Sí, que estás como dormido, pero estás consciente o sientes lo que está pasando fuera Eso de se ti, llama. ¿no? La gente le dice parálisis del sueño. La parálisis del sueño. ¿Vale? Eso es. Para la gente que lo sufre, eso es incomodísimo. Y más si te ha pasado algo de miedo. O que algo que te haya pasado a lo largo del día impactante. Vale, pues escuchaba
Estos típicos relojes antiguos que se escuchaban tic-toc, tic-toc. No, eso es el TikTok. Tú dices tic-tac. Bueno, ese sonido el que me tenía mi reloj antes. Y de repente se paró por 5 segundos. Y en ese mismo instante escuchó una voz que le dijo: yo ya te he elegido. Boom. Él, imagínate, como mi pie ahora mismo. Lo primero que hizo, pues se despertó, lógicamente, pero del susto, ¿vale? Y lo segundo, pues miró hacia el reloj. Imagínate qué hora ponía en ese reloj. No serían las 3:33. Por lo en el clavo. Sí, ¿verdad? La gente dirá que esto lo estamos haciendo por audiencia, por esto, pero es que no, es que es todo real. Esto es todo real. O volvemos a decir que es una historia basada en hechos reales. Pero es que tiene un significado, las Sí, 3:33. Las 3:33 es la hora del diablo o la hora muerta. Como antes hemos dicho, donde se junta el mundo espiritual con el mundo físico. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. A esa hora, lo que estás haciendo, porque Si alguna vez te despiertas a la noche y ves esa hora, vuelve a acostarte rápido, porque no es buen síntoma. ¿Y qué le pasó cuando miró el reloj? Por la parte que era esa hora. dice que recuerda de haber metido la sábana, de haberse cubierto la sábana completa como si tuviera una simple sábana, de esas veces que te cubre entero y da igual lo que pasa alrededor, Y que ya una sábana me cubre de te todo lo que protege pasa. de todo mal. Te protege de todo lo malo. Y Son una sábana que mide, santa. que mide milímetros, haya lo que haya fuera de la sábana, estoy protegido. Pero todos lo hemos hecho, cuando hemos tenido miedo, Sí, nos hemos eso, tapado hasta las cejas lógicamente. Y que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me muevo de la sábana. Pues al final termina por dormirse. Termina por dormirse y ya cuando llega la mañana, se despierta, pues se arregla, desayuna y vuelve al colegio. Pero esas veces de que va al colegio y nota la sensación rara, como que el ambiente no está como siempre. Hay gente como haciendo grupos, gente cuchicheando. Un ambiente raro. Tú llegabas ante el colegio y notabas a la gente, ver a los niños correr, ver a los niños jugar, cuando hacían las colas para entrar a las clases, pero esa vez como si hubiese pasado algo. Pues me cuenta que entra a la clase y la profesora, voy a recordar, voy a leer, a ver, vale, el nombre de lo que pasa ahora. Sienta a todos a los niños en la clase y les comenta que Mateo, recuerda a los niños, los nombres de los niños, ¿lo recuerda? Luis, Mateo y Mateo y Pablo. Pablo. Mateo de 12 años, desde ayer por la noche, no se sabe nada de él. Los padres buscando toda la noche, no ha llegado. Un niño de 12 años. Cuando el niño ha llegado del colegio, ha llegado, ha comido, ha cenado, ha dormido. Y cuando van sus padres a levantarlo, el niño no está. Había desaparecido. Desapareció. Como si se hubiese tragado la tierra. Pues la profesora dijo que Mateo de 12 años había desaparecido inexplicablemente y que tuvieran muchísimo cuidado. Eran niños, estamos hablando, Mateo era de 12 años, pero estamos hablando de una clase de niños de 10 años. Que iban al colegio y a su casa solo en el autobús. Y era un pueblo pequeño, pero antes pasaban cosas y ahí se quedaban. No se sabía lo que pasaba. ¿Cuántos desaparecidos ha habido? Y no sé. Claro, no es como ahora. Vale, pues en la hora de recreo, Jaime lo aprovechó para ir al salón de actos. Ahí, ensayaban para la obra de teatro de Halloween. Hay niños que pues se dedican pues y a recreo pasárselo bien. Pues se dedicó, en ese momento se dedicó a ir a ensayar a la obra de teatro. Solo. Detrás del telón se seguían escuchando voces. Y logró
abrí un poco las cortinas y logró ver la tabla en el suelo, a Luis, a Pablo, y al lado de ellos se veía una sombra. O sea, en lugar de De Mateo había una sombra. Que todo apuntaba a que fuese él. Pero no estaba Mateo, estaba su sombra. Escúchame, se me está poniendo la piel de gallina. Ah, pues es una historia que está bien padre. Es una historia que está bastante fuerte, sobre todo porque son niños. Salió pitando. Dice que si en la mañana que lo descubrió en el cuarto de baño salió pitando, ese día salió pero volando. Tú imagínate. Si antes había visto a los 3 niños y ahora ves tú a los 2 niños y dónde está el tercero, donde se ve, donde tenía que estar el tercero, Había una sombra. había una sombra. Y una hora antes había dicho la profesora que había desaparecido Mateo. O sea que todo apuntaba que era Mateo. Se está poniendo la historia Calentilla, intrigante. Pues ese día no cogió el autobús de vuelta a casa. Decidió andar y asimilar lo que había pasado esa mañana. Llegó a su casa, pasó la tarde, llegó la hora de acostarse y le pasó justamente lo que le pasó la noche anterior. No sé si tú te estás creyendo la historia, Sí, claro que no, hombre, ¿cómo no voy a creer la historia de un oyente? De un seguidor nuestro, claro. pero vuelvo a decir que esto está en hechos reales y la gente dirá, ¿esto nos están montando una milonga o se están riendo de nosotros? No conocerán al protagonista, Jaime, no lo conocerán nunca porque decidió que no le cambiaron el nombre, todo. Pero yo sí lo llegué a conocer, no en persona, pero a través de teléfono y a través del correo electrónico. Esa vez pasó exactamente lo mismo de la noche anterior, pero esa vez estaba despierto. A la misma hora. Eso todavía no hemos llegado a eso, pero estaba despierto. De esas veces, pues ya, ahí no podía conciliar el sueño. Miras para un lado, miras a otro. Intentando asimilar todo lo que había pasado el día anterior y ese mismo día. Estaba inquieto. Sí, que para un niño de 10. Estamos hablando de un niño de años que son historias que ¿cómo asimila un niño de 10 años eso? En 2 días. Halloween. Octubre. Y se volvió a escuchar el reloj. Tic, tac. Tic, tac. Miró otra vez para el reloj y exactamente la misma hora que tú has dicho antes. Las 3:33. Las 3:33 de la madrugada. Volvió a escuchar una voz, pero ya una voz... de la anterior noche escuchó una voz más lejos y esa la escuchó más cerca. Escuchó una voz que le dijo, ya eres mío. Primero le dijo, te he elegido, ¿no? Primero dijo, yo ya te he elegido. Y ahora le dijo, ya eres mío. O sea que ya estás viendo como algo se está acercando. Algo se está acercando. Recuerda cómo empezó a escuchar unos pasos, como si alguien se acercaba a su cama, unos crujidos, y no veía nada. Miró a una esquina de su habitación y pudo observar como había una niña. No llegó a ver la cara, ¿vale? Pero no me describe cómo iba vestida, pero sí me hace hincapié de que no podía ver su cara. Y sobre todo que iba como flotando, no llegaba a alcanzar a ver sus pies. Es como si de la zona de la tibia para abajo De la pierna iba a los sin pies pies. no había nada. Sí, como hemos hablado de la rodilla. De rodilla para abajo, no sé, es oscuro, totalmente oscuro y la cara oscura. Pero cómo se le acercaba. Y me dice que otra vez.
su escudo. ¿Qué era su escudo? Pues la sábana otra vez. Un niño. Todos los, como Claro, tú has te dicho antes, echaba todos la los, sábana. aquí me vengan bombas, me vengan terremotos, que a mí mi sábana me salva de todo. Y ya pues llegó a dormirse. Otra vez. Pasó la noche. ¿Cómo va? Bien, expectante. ¿Sí? A ver cómo, ¿Te está gustando, no? sí, a ver cómo es el desenlace, porque están sumándose invitadas a la Invitados, fiesta. ¿no? Claro, claro. Están restando invitados y sumándose invitados. Sí, sí. Bueno, sigo. A la mañana siguiente volvió al colegio. Y al sentarse en su pupitre, otra vez la profesora le dijo que quería decir algo muy importante. Resulta, recordemos que Mateo, de 13 años, el día anterior desapareció. Y ahora estaba hablando de Pablo, de 13 años, también de 13 años. Había desaparecido inexplicablemente. Volvió a recordarle que tuvieran cuidado con todo lo que hacían, con dónde iban, con quién se paraba. Vamos a hacerle un hincapié a los niños hoy en día. No os paréis con desconocidos. Si os ofrece un caramelo, no lo cojáis. Nunca. Nunca. En el colegio, esperad a vuestros padres. Alguna persona que te diga, yo conozco a tus padres, vente conmigo. Ya lo digo que eso no está bien, es que no se puede hacer. No se puede hacer. Eso es recordatorio para los niños hoy en día que no tienen maldad, es que no ven el peligro. Claro. Y eso es súper importante. Hombre, claro. Súper importante. Y ahora es cuando esta historia da un vuelco. Jaime me dijo que se puso a investigar sobre estos niños, sobre Luis, Mateo y Pablo. Y resulta que el único niño que quedaba, Luis. ¿Tú quién crees que era Luis? No lo sé. A través, conforme vamos con el desarrollo de la historia, ¿quién puede ser Luis para ti? Conforme va la historia. No lo sé, no caigo ahora mismo. Si tenía algo que ver con la niña del principio. ¿Recuerda a Ashley? La niña del principio. La niña del principio que No fue sé. atropellada y falleció en el momento, en el Claro, instante. no sé si ese niño tiene algo que ver con la familia o su padre tenía algo que ver con la familia, no lo sé. Por ahí pueden ir los tiros. Luis era su hermano. Ah, Luis era hermano de Ashley. Luis era su hermano. ¿Sabes lo que hacía Luis? Intentás contactar con la hermana. Él tenía una pena enorme. Tú imagínate, Luis de 13 años, Aldi de 8 años, quedarte sin hermana. Tú imagínate, un niño así quedó traumatizado. Pues él intentaba. Sí, quería contactar con ella a través de la Ouija. Exactamente. No quería contactar, sino quería recuperar a su hermana. A través de algún niño que Aldi cogiera el alma de ese niño para intentar recuperarla. Ese era su objetivo. Ese era su objetivo. Y conscientemente, porque estamos hablando de un niño que lo hacía, no sabía la repercusión que podía tener este juego, pero aún así lo hizo. Y estamos hablando de 2 desapariciones. Que Jaime dice que no se supo y no se sabrán nunca esas desapariciones. Pues ese día, también al finalizar el colegio, Jaime no volvió a coger el autobús. Recorriendo esas calles hasta llegar para su casa, se cruzó de cera porque vio un escaparate que le llamó muchísimo la atención. Una tienda donde había unos libros, unos amuletos, unas cosas, vamos hablando, muy esotéricas. Estamos hablando de una tienda esotérica. Jaime le llamó tanto la atención que entró por la puerta y le dijo a la dependienta: Jaime, te estaba esperando. Wow. ¿Eso qué te dice? Jaime se quedó helado
Y Jaime le pregunta a la dueña, ¿cómo conoce mi nombre? Y dice, yo soy bruja, soy medium, soy como la quiera llamar. Ujú. Y le cuenta que ella veía a Jaime cada vez que pasaba por esa tienda. Y cada vez que pasaba, detrás de él, lo perseguía una niña. Y dice, ¿cómo una niña? Una niña. Le dijo, sí, una niña. Voy a decirte que era un ente. ¿Cómo un ente? Al niño tuvo que explicar que era un ente. ¿Y por qué dedució que ya era un ente? Resulta que cuando iba Jaime por delante, la niña iba por detrás, la gente que iba en sentido contrario, la niña Atravesaba. atravesaba. Le dijo a Jaime, acércate a esa estantería que hay allí. Cógete ese amuleto. Lo cogió, se lo llevó de vuelta a esta señora, le hizo su típico rezo que ella consideró para protegerle y le dijo a Jaime, nunca, pero nunca, te separes de este amuleto. Nunca. Los amuletos son importantes. Importantísimo. Pero para todo. No solo para temas de estos. Hay muchos temas para el amor, para el tema de dinero, hay muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar del tema, un amuleto de protección. Se quedó blanco. Esto otra vez, otro varapalo al niño. Está viviendo unos Y momentos, está un viviendo. tiempo muy difícil, porque para un niño psicológicamente lo deja listo. Pues Jaime regresó a su casa y estando en la silla de la cocina, cogió el amuleto y me dice que viendo el amuleto es como si para él pasaron 5 minutos, pero dice que pasaron casi cerca de 5 horas. Estando con el amuleto observándolo fijamente, llegó a escuchar por última vez una frase que le dijo: algún día volveré. Aquí termina la historia. Hasta ese punto. Jaime actualmente vive en España. Desde hace 25 años. Estamos hablando que eso pasó en el año 92. Tiene 43 años. Sigue teniendo ese amuleto. Como tú bien sabes, si una medium te da un amuleto, solo lo puedes ver tú. O sea, solo es propiedad tuya. No lo puedes enseñar ni nada de eso. Yo no he llegado a ver ese amuleto, pero me certifica que ese amuleto lo sigue conservando y lo seguirá conservando hasta que ya no esté en este plano. Pero resulta que Jaime tiene 2 niños. Uno con 7 y otro con 9. ¿Tú recuerdas la edad que tenía Jaime en aquello entonces? 8, 10 años. 10. 8 era Ashley. Su hijo el mayor son 9 años los que tiene. Le quedan, me dije exactamente, 6 meses para que llegue a esos 10 años de edad. ¿Tú recuerdas la última frase que él escuchó viendo ese amuleto en la cocina? Que volvería, ¿no? Algún día volveré. Algún día volveré. Pues recuerda que tiene un niño de 9 años que está a punto de cumplir 10. ¿Qué pasará? Y tiene miedo, ¿Qué pasará? porque ese ente seguirá estando ahí. ¿Qué te ha parecido la historia?
te deja... Uf, te deja pensativo, ¿eh? Te deja pensativo porque tiene toda la pinta de que esa niña fue la que atropellaron, de que Luis Jugó. la mencionó o contactó con ella y vio un alma pura donde podés escoger y creer inocentemente que podría volver a este plano. Recordemos que la Ouija no siempre se contacta con la persona que tú quieres. A veces son Entes, demonios. son entes, burlones, demonios. O sea que hay tantos para buenos que para malos. Pero yo creo que en esa historia hubo una mezcla de los dos. Y se jugó a un juego prohibido. Era muy accesible, pero estaba totalmente prohibido. Sobre todo para niños. Y la historia continúa. La historia sigue continuando. Ya terminó, porque aquello entonces, pero sigue continuando en la época actual. Porque está a la espera a ver qué suceso ocurre. Sí es verdad que él cambió de sitio, donde estaba hablando, que cambiamos el nombre del norte de Europa. Él sigue diciendo que me dijo que esa ubicación sigue tal cual. El colegio sigue tal cual, pero con el nombre cambiado, porque a lo largo del tiempo cambiaron los nombres. Pero sigue estando ahí. El tiempo pasa y los recuerdos están ahí. Solo hay que abrir una puerta o abrir un portal para que vuelva a suceder. Y a lo mejor nunca se cerró. No se cerró porque, hablemos de Luis, hermano de Aldi, no cerró nada. No cerró nada. Entonces por eso digo que la Y historia hay continúa. que tener cuidado con los patrones que se repiten. La verdad que la historia... Yo no te la quería contar porque te dije que no te la quería contar para que te pillara de imprevisto. Pero no sé, No, tus cuanto menos es sensaciones. fuerte, ¿eh? Y más siendo un niño. Una historia de Ouija con un niño, con un portal que no está cerrado, con unas sensaciones de que pueda volver o de miedo. Las protecciones son muy importantes, tú y yo ya lo sabemos. Muy importante. Tú y yo sabemos ya de estos temas mucho porque hemos contactado con mucha gente. Y hay que respetar mucho lo que hay allí y agradecer siempre todo lo bueno porque Respetar sobre todo a la gente que no está en este plano. ¿Vale? Eso es lo primero, eso es lo principal. Que la gente que está ya en otro plano hay que dejar donde está. ¿Vale? Y recordar a esas personas como las recordamos, el momento más bonito que hemos tenido con ellas, un recuerdo que te haya. No lo sé. Yo siempre recuerdo a mis personas, a mis seres fallecidos así. No intento. Mira que nos gusta este tema. no hay que meterse No hay que tampoco, meterse en no hay que berenjenales adentrarse. porque no. No. Yo creo que estamos ya llegando casi a los 500 likes, o sea que ya mismo tenemos que llamar al experto en tabla Ouija. Que no lo haremos por el morbo, no lo haremos por contactar con nuestros antepasados, porque es un error. Muchas veces que intentamos contactar con antepasados y te dicen que sí, y no lo son. Son burlones Sí, son. o te quieren hacer, se quieren hacer pasar por ellos para que tú sigas entablando una conversación con ellos porque te pueden drenar energía por ahí. Ellos se hacen fuertes con tu energía. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay una historia de Ouija que... ¿Cuántas no habrá por ahí? Sobre todo tú ponte en la escena. Tú sitúate. Cuando Jaime llega a ver por segunda vez cómo juegan a esa Ouija y están esos dos niños, pero el que falta solo se ve la sombra. Tú ponte en situación. Claro, y además que los niños tienen otra fuerza, son más inocentes y ven más que a Es lo un mejor una alma persona pura. mayor. El tema de los niños tenés cuidado porque los niños se habla siempre que son almas puras y jugar con estas cosas, sobre todo los niños, es complicado. Es complicado. Y hay historias también de niños que son muy fuertes, que ya no son Ouija. Hay padres que han hecho rituales de sesiones de espiritismo o han hecho rituales de poder con brujos, con gente que se ha dedicado a eso. Y el precio ha sido entregar a un hijo. Y hay historias, sobre todo en Latinoamérica, que esto no es que nos lo hayan mandado, esto es que lo sabemos porque hemos escuchado la historia.
y gente que ha entregado en sacrificio a su propio hijo por tal de llegar al poder o de coger un poder. Sí, pero que todo lo que haces se vuelve en tu contra y lo pagas. Exactamente. Todo en esta vida se paga, todo te viene de vuelta. Si es bueno, te multiplica por 7, y si es malo, también te multiplicará por 7. O sea que Tarde o temprano, lo que haces te llega de vuelta. yo tengo una mini historia también, que hoy la voy a contar porque Sí, cuéntala. la voy a contar hoy porque hoy es el día de eso. A mí me han pasado ya, tú lo sabes, que me han pasado 1000 historias así paranormales. A mí en casa de mis padres se me han subido las persianas, se me han encendido las luces, se me han apagado las luces. He escuchado portazos, he escuchado gente rezando cuando he estado solo. En fin, me han pasado sucesos paranormales. Nunca le he hecho caso. No es una cosa que no... Le he intentado buscar la explicación lógica y bueno, también puede ser sugestión de la mente, ¿no? Pero un día... Esto fue hace poco, ¿eh? Fue la época del... Esto fue la época hace ya, por lo menos... ¿Cuándo fue? 4 años. 2020. 2020, ¿no? Ya. Estamos hablando de 5 años ya. Sí, pasa el tiempo rápido, ¿eh? En 2020 mi hermano pilla alcohol y claro, por aquello entonces había mucho miedo, no se sabía, no se podían juntar las familias y bueno, le digo a mi madre, vente a mi casa, duerme aquí con nosotros, que el niño pase la cuarentena. Él estaba bien, no tenía síntomas, pero claro, personas mayores, daban miedo. Total, que mis padres vinieron a mi casa y se quedaron 3 o 4 noches. Y una de las noches, durmiendo mi mujer y yo, me dice, tráeme agua. Y yo, como buen marido que soy, a las 2 de la mañana, que es importante el dato, porque no eran las 3:33, eran las 2:30, eran las 2:30, que eso sí me acuerdo yo por el número. Voy a la cocina, de noche en mi casa, bueno, tú te conoces tu casa y tú vas a oscuras, ¿no? Sí, Pero nunca hay oscuridad absoluta. Nunca Sí, pero que están da las igual, que tinieblas. tú te conoces tu casa y vas a oscura completamente y no te chocas con nada. Pero siempre hay algo de claridad, de la farola, de la calle, hay un poco de penumbra. Voy a la cocina y cojo el vaso de agua, ya aproveché yo también para beber agua, y yo con el vaso de agua en la mano, salgo de la cocina y cuando encaro el comedor y voy andando por el comedor en busca del pasillo de los dormitorios, para ir al dormitorio, miro para adelante andando y veo a una mujer sentada en mi sofá. En ese momento me quedé paralizado porque era la primera vez que veía algo. Había sentido, como he dicho antes, había notado, me habían susurrado, había escuchado, pero nunca había visto. Cuando vi a la mujer, claro, lo primero que hago es frotarme los ojos. Digo, esto es fruto de que llevas los ojos pegados, que son una sombra. Sí, hay muchas veces que a lo mejor el día... Y además, de pasada tú miras y al pasar la mirada te ha parecido ver algo. Cuando vuelve ya no está. En el rabillo del ojo, siempre en el rabillo Sí, del el ojo. rabillo del ojo, sí, pero muchas veces estás aquí haciendo algo y notas por aquí y cuando miras dices, coño, parece que se ha cruzado alguien. Y estaba solo en el dormitorio, ¿no? Pero bueno, eso son también su gestión de la cabeza, puede ser, ¿eh? Y claro, en ese momento me paro, miro fijamente y claramente veo a una mujer mayor, como de luto, y en blanco y negro. Y me vuelvo a frotar los ojos, la vuelvo a mirar y sí, era realmente una mujer que yo estaba viendo en mi sofá. Yo sabía que mis padres estaban acostados y en mi casa no había entrado nadie. Claro, en ese momento la mujer... Me voy a poner en situación como estaba la mujer en mi sofá. La mujer estaba así, literalmente. Estaba así. Y estaba en posición como antes estaba en los velatorios, las personas mayores que se ponían así, exactamente como si fuera un velatorio. Exactamente, y de luto que iba. Y la mujer estaba así, y tú pon que yo tengo la tele ahí enfrente, donde me estáis viendo, y yo venía de la derecha, entraba de ahí para acá, entonces yo la vi así, mirando para abajo, y a los 2-3 segundos de frotarme el ojo y de decir, ¿Qué está estoy pasando viendo? Claro, ¿qué estoy viendo? Cuando yo mismo, aunque crean todo esto, siempre lo primero que hago es preguntarme todos los porqués y luego decir, puede ser sugestión, que yo no creo en esto a la ligera. En ese momento, la mujer pues hace así. Y me miró a la cara. En ese momento yo ya hice como Jaime. Le di la buenas noches. Le dije buenas noches.
me asusté bastante. Entré en el dormitorio y le di el vaso de agua a mi mujer y me tapé hasta las cejas. Y me dijo, ¿qué pasa? Digo, que me ha dado frío. Nunca se lo quise contar. Hablé con un amigo y me dijo, por una vela blanca, rézale. Y es verdad que ¿Qué hizo su efecto? hizo su efecto, le di la luz. Puede ser un ente que cruzase y se quedara ahí, no tuviera salida, le faltara claridad, no lo sé. Pero ya no la volví a ver, nunca más. Pero claro, eso es un hecho que me ha pasado a mí y a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta porque encontrarte en tu casa. ¿Tú no recuerdas a lo mejor esa mujer, algún familiar tuyo o algo? ¿Has Lo he intentado podido eso? analizar, lo he intentado analizar. Porque puede ser que sea a lo mejor algún familiar que se haya querido, por ejemplo, a lo mejor de despedir de ti y no tiene la oportunidad. No la Y reconocí. llegó ese momento y o que no estaba bien ubicado, o puede ser que sea un ente que sea de otro sitio o lo que sea, pero No la reconocí porque no era tan reciente, pero sí es verdad que por lo menos un año antes falleció la madre de un amigo mío, de un muy buen amigo mío, de uno de mis mejores amigos. Y es verdad que yo estaba, mi mujer embarazada y no llegó a conocer al niño porque tuvo un accidente gravísimo, ¿no? Y por desgracia no está aquí. Y siempre he querido pensar que, como ya habíamos hablado, ¿no? Yo tenía mucha relación con ella, de qué suerte, que el niño, qué tal. Y no llego a conocerlo. Pero es que yo a la mujer la vi muy bien, como te estoy viendo a ti. Aunque fuese en blanco y negro, y así como unos tonos ahí de sombra. Pero es que la vi claramente, no fue una mancha borrosa. La vi perfecta, todo su cuerpo entero. Y Pero no la reconocía, es que no, la hablé con gente, pero nunca la llegué a reconocer. Puede ser que se quedara por ahí, que cruzara, muchas veces transitan, alma en pena, y se quedan por ahí. yo La gente te- dice, mi mujer dice, yo no creo, pero vale. Pero no me cuentes porque me da miedo, ¿no? Porque no se sí. sabe si puede existir o no. Yo no sé el que hay detrás de la muerte, no lo sé, porque no lo podemos saber, ¿no? Pero algo tiene que haber. Si no, no hablaría todo el mundo de lo mismo, ni... Si nacemos y fallecemos, algo tiene que haber o no. Yo te voy a Esto decir, es, yo creo que esto es un círculo que se va te repitiendo. voy a decir una cosa, a ver qué piensas. Te voy a decir una cosa, a ver qué piensas. Tú imagínate dos gemelos. Dos gemelos en el vientre de la madre. ¿Vale? Sí, sí. Hablando. Diciéndole, hay que ver la vida que llevamos aquí. Qué agustico estamos, ¿eh? Nos dan de comer, estamos calenticos, no pasamos frío, no pasamos calor. Esta vida es una vida de ensueño. Coño, somos afortunados, tú y yo, en esta vida. ¿Qué habrá después de esta vida? Y le dice un gemelo, nada. Cuando nos muramos, se acabó la vida. Se acabó, no hay nada. Es oscuridad. Y le dice el primero, pues fíjate que yo creo que cuando vayamos a morir y veamos la luz al final del túnel, visualiza, Sí, está sí, en la no, sí, barriga, ¿eh? estoy visualizando, sí. Y la luz al final del túnel, yo creo que ahí comienza otra vida. Salimos de este plano y entramos en otro plano. Y le dice el otro, yo no creo en eso. Yo creo que después de esto no existe, allá afuera no hay nada. Si ahora estamos aquí, no puede haber nada allí. Y esto es una reflexión que te hago porque igual que los gemelos en el vientre de la madre creían que estaban en una vida, en un plano, y más allá de ese plano no iba a haber nada, y resulta de que sí lo hay porque al final del túnel es el comienzo de una nueva vida, yo te voy a decir a ti que al final de esta vida puede ser el comienzo de una eternidad. Porque al final del túnel, cuando veas la luz, será el comienzo de tu verdadera vida. Y esto simplemente es estamos, siempre se ha dicho, de paso. Según cómo te portes, al final del túnel la luz será más clara o más oscura. Cada uno, depende de su energía y de su... Y esa reflexión la escuché y la verdad que me puso un poco los pelos de punta porque dije, qué gran verdad, ¿no? Que Es, después de esto puede ser que haya algo más. es muy, muy gran verdad, porque esos gemelos no han nacido todavía, como tú has dicho antes, ¿no? Y no saben lo que hay detrás. Pero ya tienen su conciencia. Igual Exactamente. que nosotros tenemos nuestra conciencia para Cuando pensar, ¿habrá algo, no? después que termine nuestro tiempo, ¿dónde vamos? ¿O qué hacemos? Claro. Yo te digo una cosa. Yo espero que me quede mucho tiempo. Hombre, Porque a mí me esperemos. gusta este plano. Este plano me gusta con mi familia, con mi Hay que disfrutarlo con mi todavía. hija, hay que disfrutar a tope y sobre todo el momento. Hay que disfrutar todo el momento. Y yo espero que me quede muchísimos años. Yo no, Sí, no hombre. espero que.
Estamos lo en que la flor venga de la vida. después. Estamos en la flor de la vida. Pero recuerda lo que dijo nuestro amigo el rabino. Que somos una gota en un océano inmenso. Que la gota cuando sube para arriba es el nacimiento, es la alegría. Y cuando vuelve a caer es cuando muere. Es cuando se ha acabado. Pero claro, no se acaba. Vuelve al océano. Eres parte ya de la inmensidad. De ahí nunca termina. Eso es la eternidad, ¿no? Eso es metafóricamente hablando en el plano espiritual. Esperemos que seamos eternos, pero con nuestros seres queridos. Bueno, yo no sé cómo ha parecido el especial Halloween, pero ahora, como todos los episodios, el invitado tiene que firmar la veleta. Yo es que esto de Halloween, esto me apasiona y aquí el tema paranormal a ti y a mí lo llevamos. Lo llevamos en la sangre. Pues, en la gente está que podamos hacer. Pero también te digo una cosa, que a mí me pasa eso que te ha pasado a ti en tu casa y al día siguiente el que va por el vaso de agua es mi mujer. Yo no voy a por ningún vaso de agua. Es que iba a decir una pulmonía, pero tengo más miedo a mi mujer. Vamos a dejarla tranquila un poquillo. Déjala tranquila en un episodio. Mi mujer, yo te quiero mucho, cariño, lo sabes. Y yo a ti también. A la mía también le quiero mucho. Sí, que luego ahora estarán diciendo, mira estos dos. Sí. Estos dos que pasamos más tiempo juntos que con ella. Es lo que tiene el trabajo. El trabajo requiere muchas horas. ¿Qué te queda? Pues no me queda nada. Nos queda pues terminar y no hacer nada. Y destripar luego El Exorcista, ¿no? Y destripar los exorcistas. ¿Vamos a verla juntos? Sí, hombre, claro. Pero por la noche. Y te cuento historias que no sabes de esa película. Sí, claro, ¿no? Que te van a sorprender. Las diremos aquí. ¿Quieres que te cuente una anécdota solo de Poltergeist? Venga, anécdota. ¿Te gustó Poltergeist a ti? Sí, una de mis favoritas. Recuerda a la niña de 1,20 m con el pelo rubio. Sí, un encanto. Cuando hicieron el casting de esa película, te voy a contar un poquillo. Cuando hicieron ese casting de esa película, no llegaron. Pasaron muchísimas niñas sobre el casting. Y no le cuadraba al set de producción. Y estando en un sitio, vieron a esa niña, no sé si recuerdo que fue en un hospital o fue. No recuerdo, pero bueno, tengo que recordarlo. ¿En la escena de la película? No. Eligiendo a la niña vale. para la película en el casting. Vale. Es que no sé si recuerdo si fue en un hospital, que coincidieron con esa niña. Y cuando la vieron a lo lejos, esa niña va a hacer la película de Poltergeist. ¿Tú recuerdas la escena de la piscina? Y estamos hablando de esa película, es que no me acuerdo si esta del Exorcista del 73, que luego fue un remake también del 2000, pero esta película yo creo que si fue en el año 80, yo creo que es más. Es un poco más nueva, ¿no? Sí, un poquito más nueva, pero no sé si ronda el 80, 81. Yo creo que en el año 80, 80 y 90. A ver, producción, si nos puedes decir de qué año fue Poltergeist. A ver, en producción. Eso tienes que mirarlo en el. Ya sabes, pues ya, producción. Poltergeist. Es que hay varias, hay muchas, no sé si hay pero cuatro. Bueno, la versión original, ¿no? No, hay cuatro películas esas. No sé si hay 4 o 5, pero estoy hablando de la primera. La primera. Hay una escena. Es que no sabes de película, es que yo, como soy un cinéfilo, que me encanta la película de terror. Hay una escena que sale en una piscina y una de las actrices, pues está como. No sé si se cae, es que no recuerdo, pero se cae a la piscina, el agua sucia y salen como huesos. ¿Tú recuerdas de esa escena? Salen como huesos. Hicieron la escena, después de terminar la escena, le dijeron a esa actriz, ellas se pensaban que eran huesos artificiales. Pero en aquel entonces conseguí unos esqueletos, unos huesos más económicos que artificiales, eran de seres humanos. O sea que esos huesos eran de seres humanos. O sea que habían tocado cosas que no debían. Pero os digo que esa película también está maldita. Hombre, es que a los Tú imagínate la cara de esa difuntos hay que dejarlo en paz y no hay que. Tú imagínate la cara de esa actriz cuando le dijeron que esos huesos eran de realmente seres humanos, ya fallecidos. ¿Cómo se quedaría? Claro, también llevaría carga a ella. Esa película también tiene. Esa película también tiene maldiciones de muchas cosas que también han pasado. El que hace de. Hay un hombre mayor que sale como muy esquelético.
Eso tuvo una enfermedad y hasta que no terminó la película, falleció. Cuando terminó la película, falleció. Pero han pasado muchísimas cosas también en esa película. Es que esa película entre los años 80 y 90 han pasado tantas cosas y tantas maldiciones, sobre todo en el set de rodaje, con familiares, con accidentes, que si la gente, como tú dices, le gusta este capítulo y quiere que hagamos una especie de película, hablando de maldición de películas, de que hayan pasado, Podemos descifrar. lo podemos hacer destripar alguna perfectamente película. y a mí y eso me encanta y eso soy un experto. ¿De qué año es? ¿De qué año es la peli? 1980. Del Yo te he 82. dicho 80, 81 y del 82, o sea que Del no iba mal 82. encaminado. Otra que a mí me impactó mucho, que yo la vi siendo un niño en casa de mi abuela, fue El Resplandor. Todo. El Resplandor te cagas. Yo recuerdo siendo niño, como antes, ¿tú te acuerdas de las teles de culo estas de gordas? Sí, hombre, Que en la pantalla era así como... yo en mi casa he llegado a tener televisión y la pantalla era en gris, en blanco y negro, pero luego pasemos en color en verde. Claro. Hasta que llegó el color. Claro. Pues, Escúchame, estamos hablando aquí que parecemos que somos aquí ya unos viejos, pero, pero o sea, escúchame, nosotros somos personas que nos cuidamos muy bien, nos conservamos muy bien. Antiguamente un hombre de 40 años parecía Ya. un viejo de 80, y ahora nosotros tenemos 40 y estamos mejor que nunca. Pero bueno, yo recuerdo ver la película del Resplandor y nunca me había fijado en un detalle. Tú esa tele, cuando la apagas, tenía tanta electricidad estática que la pantalla resplandecía. Pero yo nunca me había fijado en ese detalle. Vimos en Canal Sur, Ya la ves. televisión autonómica de los andaluces, para los que seáis fuera de Andalucía, es una televisión autonómica, y en El Resplandor sale la imagen como cuando se ve la tele codificado, sin señal. Igual que en Poltergeist. Cuando se Exactamente. acerca la niña. Pues esa imagen, y luego cuando se apagaba la tele, se veía el resplandor de la tele. Y lo vi y me impresionó ver eso. Con la cosa que cuando nos fuimos a dormir, apagamos la tele, vi el mismo resplandor en la tele de mi abuela. Te puedo asegurar que esa noche la pasé con la sábana hasta la ceja Sí. porque creía que estaba el resplandor dentro de la casa de mi abuela. Con el escudo de la sábana. Sí, Que sí, sea sí. lo que sea afuera, que aquí no me pilla Yo nadie. creo que la sábana que yo he tenido siempre ha sido santa porque me ha protegido de todo, ha sido mi amuleto. En esa película, ¿tú recuerdas la escena del pasillo? Hablamos otra vez de un pasillo kilométrico donde va el niño con un triciclo y hay dos gemelas. Hola, Dani. Ven Es que esa escena es mítica, ¿eh? Yo también tengo Esa historias de pasillo kilométrico de mi tía Paca, que le mando un besazo aquí. Es un amor, es mi tía Paca. Le decimos la Paca. Ella tenía una casa antes. Vivíamos en ese piso y vivíamos. Sigue estando el piso, aquí en Almería. Y vivíamos mi madre son 3 hermanas. Vivíamos una encima de la otra. Mi tía, no sé si era en el segundo, yo en el tercero y mi otra tía en el cuarto. Yo recuerdo esa casa que era un pasillo, pero kilométrico. Yo tengo otra historia de esa casa que yo he pasado, pero miedo en esa casa, ¿eh? Y me gustaba ahí, porque era de mi tía. Y me gustaba, pero vamos a dejarlo intrigado. Vamos a dejarlo cosa intrigante. de Si niño. queréis, escúchame, si queréis compartir este episodio, darle a me gusta, verlo. Y si queréis que hagamos una especial de todas estas cosas, decidlo y decidnos en comentarios. Da igual que sea comentarios para mal, para bien. Comentarnos que nos gusta que veáis comentarios y nosotros los contestamos. Que da igual. Hombre, es lo que nos mueve realmente o lo que nos ayuda a seguir creciendo, porque al final sin ellos no crecemos. O sea que Vale. son los que tienen que ayudar. Cógete la veledía, a ti no te la voy a explicar porque sabes la dinámica Hombre, del ya programa. lo que voy a saber, yo me la voy a firmar. Voy a intentar. A ver, No voy a gastes poner. mucho espacio, No. que estamos empezando la temporada y hemos tenido ya unos cuantos invitados que... Voy a poner en blanco. En blanco, en blanco. Voy a intentar ser breve Breve y conciso. y conciso. E impactante. Siempre. Bueno, no, voy a poner algo sencillo. Feliz sencillo. Halloween 2025. Bueno, le ha dicho Fran, suscribiros, seguirnos en nuestras redes, en la suya, en la mía. Si os mola la historia, en el correo podéis mandarnos historias también, por si algún día queréis que contemos alguna historia de terror, de paranormal, de lo que os guste.
Y nada, echar una mano a que sigamos subiendo, nos gusta lo que hacemos, lo hacemos con cariño y compasión y nos gustaría pues, que llegara a las máximas personas posibles. O sea que gracias a todos los que cada día nos apoyáis, porque al final cada visualización cuenta, aunque sean pocas, siempre todo suma. Yo siempre he dicho que todo suma, o sea que esta temporada ya dije yo al principio que venía cargada de historias y ya como estáis viendo, hasta lo que llevamos, vienen historias muy, muy, muy interesantes. O sea que... ¿Lo leo yo? Léelo tú, te voy a dar el quiero honor, que, léelo. no, quiero que lo leas ¿Lo leo tú, yo? que vamos a seguir siempre la dinámica y quiero que lo leas tú. Cuando vayas a dormir, recuerda siempre mirar debajo de la cama. Feliz Halloween. Eso va por mí, ¿no? Debajo de la cama. Por ti, por todo. Yo desde que eso ya me compré un canapé, así no puede haber monstruo debajo de la cama. bueno, en el canapé hay hueco y está más recogido. Mi gente, os quiero mucho. Un beso grande a todos en Halloween. Que lo paséis bien. Truco, trato, comer chuches, hacer el amor y no la guerra. Contar historias de miedo, abrazar a vuestra pareja. Aprovechad para meter un poquillo de mano. Y ahora os dejo con Fran, con el que está detrás de cámara editando. Espero que este capítulo lo haya editado bien, ¿eh? Espero que lo haya editado bien y haya dejado guapo, El que ¿eh? hace la magia, ¿no? Hombre, haz la magia, tú tienes que hacer tu magia. O Tú sea haces que la voz y yo la magia. Yo pongo la cara y él pone la magia. Esa es tu cámara. ¿Sí? ¿Esa es mi cara? Despide el programa. vamos ahí. Bueno, gente, pues nada, recordaros que no lo ha dicho Grego, suscribiros al Beretta Podcast, YouTube, Spotify, ¿vale? Que nos ayuda siempre a crecer. Y nada. Nunca lo decimos. ¿También tenemos Amazon? ¿O cómo es? Sí, tenemos Amazon Music también, lo tenemos. Lo podéis suscribir también a Amazon Music. Y nada, acompañad a vuestros niños a por caramelos. Que no os cuesta ningún trabajo acompañarlos, que a ellos les hace muchísima ilusión, que ellos todavía no saben lo que es Halloween, pero acompañarlos, que no cuesta ni de trabajo, ¿verdad, Grego? No cuesta trabajo llenar. Son recuerdos inolvidables. Sí, ir con la calabaza, que tocar timbre, aunque esté la gente durmiendo, tocar los timbres, tirarle huevos. Mira, esta calabaza, esta. Que los niños, mira, van por los sitios, le echan un caramelo. Mira, aunque no sea un puñado, un simple caramelo, los niños lo ven, pero súper felices. Y nada, feliz Halloween a todos, sed buenos y suscribiros. Oye, yo quiero decir una cosa antes de terminar esto. Esto ya es para terminar. Esto ya con los créditos, con la musiquilla de fondo puesta. Te voy a decir una cosa. Es el primer Halloween que hemos grabado que no pasa nada raro. No, bueno, espérate. No, escúchame, no ha pasado nada raro aquí. Ya, pero espérate que yo esté en la casa con los cascos puestos. Ya, pero ¿sabes a lo que me refiero? Sí. En otra ubicación no hubieran pasado. Sí, bueno. Desde el gemido hasta. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Capitulazo.